Bien, vamos a ponernos en pie un momento. Póngase en pie un momento, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Levante ahí sus manos, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que venga este tiempo especial y nos hable. La verdad, cuando uno está orando a Dios, le dice uno al Señor: Dios, Espíritu Santo, habla a cada persona. Levante ahí sus manos y dile: Señor, necesito tu palabra, que tú refresques mi vida, que anhelo sentirte totalmente. Habla a mi corazón. Quiero ser sensible a ti, Espíritu Santo. Quiero ser sensible a tu palabra. Ahí levante sus manos. Cuando usted sus manos las abre, está diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo solo estoy dirigiendo un momento aquí. No sé cuál sea la condición en la que llegas. Llegas bien, cansado, fatigado, tal vez viviendo un momento difícil en su vida, a punto tal vez de tomar una decisión no correcta, o tal vez pensando en tomar una decisión, o tal vez en medio de una tormenta, una dificultad, donde ha dejado que Dios le guíe y usted ha dicho: Señor, voy a estar ahí en medio de la tormenta, en medio de la fatiga. Ahí estás. Tú conoces, Dios, tu hermosa voluntad. Ahora, Espíritu Santo, da una palabra total. Habla al corazón nuestro. En tu hermoso nombre oramos. Amén. Gracias. Bien. Bien, como decía el pastor José Luis, vamos a empezar a hacer una campaña con la Biblia de papel. No tenemos nada en contra de la Biblia digital, moderna, todo lo que quieran, pero necesitamos volver a tener nuestras Biblias, no importa cuántas versiones, lo que tengas, pero Dios desea otra cosa sobre nuestras vidas. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 35. Estamos utilizando Nueva Traducción Viviente. De aquí en adelante vamos a oficializar esta traducción que es un poquito más clara frente a lo que Dios quiere comunicarnos. Bien, no voy a leer todo el contexto porque nos demoramos a leerlo, y voy a decir simplemente, voy a leer solo unos versículos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron pronto. Cuando estamos viendo aquí que Jesús da una orden, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del río. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos. Y esto es ¿qué? Un imperativo. Usted sabe que los verbos imperativos no tienen en un momento dado ninguna reputación. Vámonos ya. No estoy diciendo: ¿quieres que nos vayamos ya? ¿Le provocaría irse conmigo? No, aquí el imperativo era correcto. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del río. Saben que la democracia muchas veces no funciona. La democracia es un gobierno de hombres, termina siendo un gobierno de hombres. Usted ve que la democracia no va a funcionar en una casa donde 5 miembros, el papá, la mamá y 3 hijos. El papá da la orden y dice: no se va a llegar más tarde, después de las 12 de la noche se cierra la puerta, no va a entrar nadie. Pero resulta que como de pronto la familia dice: no, pero hay que vivir un hogar democrático. Entonces se reúne la mamá con los 3 hijos y dicen: vamos a reunirnos acá y vamos a votar en contra de su papá, de que aquí puede llegar a la hora que se quiera. Y se reúne la familia y entonces le reúnen al papá y le dicen: papá, le dice uno de sus hijos, como vocero de las 4 personas, hemos determinado por votación de que usted no nos puede obligar a llegar a las 12 de la noche. Pues él dice: pero ¿cómo así? Es que yo soy la cabeza de este hogar. Qué pena, pero entonces vamos a votar a ver si todos están a favor o en contra suya.
¿Quiénes están a favor que lleguen después de las 12 de la noche? Los 4 levantan la mano. ¿Cuántos están a favor que se llegue a las 12? Ni uno. ¿Quién ganó? ¿Usted maneja así su vida de familia? ¿Ustedes decían que la democracia no funciona? Lo único que va a funcionar es la teocracia. Y eso es lo que quiero mostrar, que cuando Jesús en un momento da una orden, muchas veces no funciona la teocracia ni funciona otro tipo de situaciones. Pero miremos cómo he llamado esta enseñanza: 5 principios para pasar a la otra etapa. Y Jesús quería que ellos pasaran a otra etapa. Cuando les ordena y les dice pasemos al otro lado, les estaba diciendo que Él quería que pasaran a otra situación. Pero si usted ve en la mitad de estos versículos, aquí nos dice que había una situación, pero no vamos a detener tanto en esto porque no vale la pena. Vamos a tomar estos versículos. No es que no valga la pena, sino que no nos vale el tiempo mejor. Jesús estaba dormido, dice que cuando empezó a haber una tormenta feroz y olas violentas y entraban en la barca, dice el 37, eso no está acá en la pantalla. Y Jesús estaba dormido y en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Ahí no nos vamos a detener porque ahí empieza a haber una situación muy difícil donde los discípulos empiezan a atravesar una situación. Pero vamos a mirar aquí estos 5 principios que nos van a hacer entender qué es lo que Dios quiere, y Él desea a través de esta enseñanza que nosotros pasemos a otra etapa de la vida. Si usted se da cuenta, cuando en la vida su hijo no crece y se queda ahí, no va creciendo cognitivamente, ni tampoco físicamente, ni emocionalmente, pues se queda como un enano y se vuelve un enfermo. De igual manera, Dios desea que pasemos a diferentes etapas. Pero miremos el contexto. ¿Qué era lo que Jesús quería? Que sus discípulos aprendieran en un momento determinado el principio del crecimiento. Y aquí el principio del crecimiento se da a través de una orden que Dios da, de un mandato, de un imperativo que Dios da. Él no le estaba diciendo a los discípulos cuántos van a votar, ¿sí?, para ver si pasamos a la otra orilla. No, Él tomó la orden, la autoridad y dijo claramente: pasemos a la orilla, vayamos a la orilla y listo. No me imagino que alguien dijo: Jesús, ¿y qué hay en la otra orilla? ¿Y qué va a pasar dentro del tramo de aquí a allá? ¿Qué va a pasar? No hubo esas preguntas. Hubo una orden total. Dios, seguramente en la vida de cada uno de nosotros, a través de nuestra vida como cristianos, o aún si no eres cristiano, Dios te ha dado órdenes, te ha dado imperativos y no la hemos obedecido, otros sí. Pero vamos a ver qué pasó entre el tramo de la parte de la orden al otro lado. Si usted ve en el capítulo 5, ya allí dice que entonces ellos llegaron al otro lado del lago, a la región de los Garasenos, dice aquí en esta versión. Aquí dice Senos. Y la pregunta es: ¿qué pasó en ese tramo? Y eso es lo que vamos a desarrollar en un momento, lo que está diciendo claramente este versículo. Y miremos lo primero. La primera enseñanza y el principio es: todo cambio al principio no es claro. Tal vez Dios nos ha hablado de tantas maneras para que tomemos cambios en nuestras vidas, porque generalmente a nosotros nos gusta a veces: hábleme claro, pero Dios es un Dios que a veces no habla claro, porque es que claro es decirle: usted tiene que hacer esto y esto y esto. ¿Cuántas veces nuestros hijos, de una manera, porque uno dice Dios es claro? No, a veces no es tan claro, se lo voy a demostrar en la palabra, no es tan claro a veces. Da una orden y no da señales de nada más, simplemente ¿qué es? Obedezca ya. ¿Es claro ahí? Hasta ahí es claro, pero para lo demás no es claro. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Pregunto una cosa: si Él les hubiera dicho vamos a pasar a la otra orilla, pero a ustedes se les va a pegar un sustote pero tremendo entre el tramo de ir aquí a allá, y ustedes van a sentir que se van a morir, van a sentir con esa tormenta que va a pasar algo,
La pregunta es, ¿si hubieran subido los discípulos? ¿Usted se hubiera subido? No, usted no se hubiera subido. Por eso a Dios hay cosas donde todavía Él no es claro en el momento. Él será más claro después o en algunas señales dará. Y aquí nos demuestra este primer principio. Todo cambio al principio no es claro muchas veces cuando parte de Dios. Por ejemplo, si Dios te dice a ti, no vas a comprar esa casa, y usted lo hace a las malas y Dios le dice no, como cuando, ¿usted ha notado cuando los hijos a veces lo cuestionan a uno, chiquitos? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Cuál es la respuesta que usted le da? ¿Cuál es la respuesta, papá, que usted le da? ¿Cuál es la respuesta que damos? Yo soy su papá y ya, no más, obedezca. ¿Y le voy a dar explicaciones? Muchas veces no hay necesidad. Y Dios muchas veces no nos da explicaciones. Mire, hace años, una persona de aquí le salió un trabajo en México, ya había firmado contrato. Y de una manera sobrenatural, no le cancelaron el contrato y dijo, no, ya no. Y este hombre vociferaba, y como él era un hombre cristiano, la esposa venía aquí, y le dijo, vea su bendita iglesia, ¿para qué le sirve? ¿Para qué oraron? ¿Se dan cuenta? Me quitaron el trabajo. Eso fue hace como unos 15 años. ¿Se acuerdan que después México en ese tiempo sufrió una situación tremenda con el dólar? Y su ingreso per cápita quedó casi en el suelo. ¿Se acuerdan? Eso fue hace 15 años. Quería decir que si este hombre se hubiera ido con ese contrato, ¿cuánto estuviera ganando en ese tiempo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ven? No hubiera estado lamentándose, pero en el momento eso no lo entendió él. Es cosas como estas que a veces no entendemos cuando Dios te dice, no, no lo hagas. Y aquí había un imperativo que era, vamos a pasar, no había explicaciones para nada. Miremos qué sucede aquí cuando Pablo está diciendo en Efesios 1, 9 al 10, en Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente a su debido tiempo. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Analice en un momento dado este versículo, analícelo bien. Y usted va a entender aquí que Dios tiene algo supremamente importante. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado. ¿Cuándo? Te pregunto, ¿cuándo? ¿O es que Dios es un Dios de improvisaciones? No. Cuando Dios te creó a ti, desde su infinita misericordia y su eterna voluntad, Él pensó en qué iba a pasar contigo, cuál va a ser el final tuyo. O sea que Dios conoce, no como ustedes se han dado cuenta cuando están las novelas, y esas novelas donde dicen, ya se acabó al fin la novela de Diomedes, o todavía no se ha acabado. ¿Y ya se acabó? Ah, bueno, porque es que ya llevan 3 meses, próximos capítulos, últimos capítulos, últimos capítulos. Dios no está alargando la novela nuestra, ni está añadiéndole y le mete otro personaje. Y ustedes saben que a veces los escritores, para que haya sintonía, dicen, matémoslo aquí porque toca matar a ese personaje, no funcionó. No, Dios no es de ese tipo de personas, de ese ser. No, el plan que ideó Él, el principio para Él fue claro. ¿Para quién a veces no es claro lo que Dios hace? Para nosotros, no para Dios, entiéndalo. Pregunto, cuando le dijo, vamos a la barca, Dios sabía, Jesús sabía que iban a afrontar un momento de tormenta, que iba a venir un momento de aflicción, un momento difícil. Sí, lo sabía. Pero aún así, eso estaba dentro del plan para que en un momento sucediera la prueba de fe que necesitaban los discípulos. Muchas veces, entonces, devolvamos en el punto 1. El punto 1, entonces, el primer principio es, todo cambio al principio, ¿cómo es? Muchos, no es claro. Cuando Dios le dice marcha, le dice a Abraham,
Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Solo fue lo único que le dijo, sal de tu tierra, te daré una tierra. ¿Qué tal que Abraham le dijera, Señor, hágame un favor, ¿me puede pasar las escrituras? Tráeme toda la tradición, ¿sí? A ver cómo es ese lote. ¿Cuánto mide ese lote? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? A ver. No, Dios no es claro muchas veces en eso. Simplemente dio una generalidad y chao. No le dijo ni el país, ni el lugar, sino sal. Una tierra que yo te mostraré. Pregunto, ¿cuántos en un momento andaríamos así? ¿No nos pasa cuando a veces alguien nos dice, camine, vamos a dar una vuelta, camine que lo voy a llevar allí, camine? Y empieza uno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde? A ver, dígame. No, que es que vamos, no, camine, ¿para dónde vamos? Dígame. Confíe en mí y vamos. Y de pronto esa persona, ¿qué hace con usted? De pronto su esposito va y le da una gran sorpresa. Era que le tenía un gran regalo en una tienda de esas de moda bien chévere. Y usted no sabía. Pero usted preguntando, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y a qué horas? Ese es el primer principio. Muchas veces Dios nos ha demandado tomar decisiones, las cuales no hemos obedecido. Si preguntara hoy, ¿cuántos de ustedes Dios ya les demandó y ya les dijo algo que tienen que hacer? Y nosotros no lo hemos hecho, bien sea por temor, por miedo, porque siento que no es claro, porque siento que voy a perder, porque estoy en una comodidad, porque tengo temor. Hay una transición muchas veces de oscuridad. La duda es normal, pero la incredulidad es otra cosa. Porque la incredulidad me lleva en un momento a no confiar en Dios. Pero la inquietud de la duda es Dios, ¿y por dónde? ¿Y qué vas a hacer? Y el imperativo era, vamos a la otra orilla. ¿Saben que aquí hay una diferencia entre lo que hizo los discípulos con alguien que se llamaba Jonás? Jonás, Dios le dijo, le dio una orden, vas a ir a predicarle a Nínive y vas a ir allá. Y entonces él empezó a llenarse de argumentos diciendo, esa gente nunca se va a convertir, nunca lo van a hacer. Y entonces prefirió escapar, se fue en un barco y allí cayó al agua y dice que un gran pez lo cogió 3 días, se lo tragó. Con una pequeña diferencia de los discípulos, escuche esto porque esta es la diferencia entre andar en una tormenta con Dios y sin Dios. La tormenta que vivió Jonás fue una tormenta con Dios o sin Dios. Sin Dios. ¿Me entienden? Metido ahí en esa locura, esa tormenta, él estaba desobedeciendo, iba sin Dios. Eso quiere decir que como cristianos hay momentos donde podemos atravesar por recibir la orden de Dios momentos muy difíciles. Pero pregunto, ¿dónde iba? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la barca. ¿Y quiénes iban ahí? ¿Ven la diferencia entre Jonás? Ahí no dice que Dios estaba dentro de la barriga de Jonás. No, el hombre desobedeció, esa era la única diferencia. La tormenta que él vivió en el barco y luego en ese pez que se lo traga, era que Dios no le había dado ninguna orden. Esa era la única diferencia. Y quiero animarlos, iglesia, para que cuando estén viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, pero es mejor vivir los tiempos duros con Dios, con Cristo en la barca, y sin Él, si no está en la barca, difícil. ¿Ven la diferencia allí? Ahora miremos. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace. Y porque no entendamos, no es que no obedezcamos. No tenemos que entender todo para obedecer a Dios. Ahí le digo, pasen al otro lado. ¿Sí? ¿Saben? Luchito, ¿te acuerdas de tu casa? Esto lo he referido es para que entiendan. Luchito estaba en una situación y Pati atravesando una crisis hace unos años. Y él, la única solución que él vio fue vender su casa. Y él vino a pedir consejo y orando le dije, Luchito, no la vendas, Dios te va a dar la salida por otro lado. Pero él se fue, como muchos hacen, ¿no, mi Luchito? Claro, pastor, con mucho gusto, sí. Y fue y puso el letrero.
Pero Dios después le habló en un sueño y le dijo, quita ese letrero, quítalo. ¿Ven? ¿Y hubo salida? ¿Ven? Él pudo haber cuestionado, no, pero si yo no pago me van a embargar. Y era una deuda risible frente a lo que valía esa casa. Y hoy en día, él entiende que muchas veces Dios da orden y nosotros a veces, ¿qué? No entendemos por qué Dios lo hace. Y le dijo no, y él decía, estoy enfrascado. Y yo te digo hoy, Dios le dio una orden al pastor aquí, José Luis, y hoy están viendo el premio de obedecer muchas cosas, ¿sí o no? ¿Están viendo el premio de lo que Dios hace cuando se obedece? Eso es lo que nos deja esta lección con los discípulos. Dios al principio, ¿qué hace? No da detalles. ¿Ellos sabían para dónde iban? No, pues nada, súbanse en la barca y vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuánto nos vamos a demorar aquí? No, vamos, ya. Muchas veces Dios te dice, ora para que ese trabajo lo dejes. No, pero Dios, ¿qué voy a hacer? No, ya no te quiero aquí en ese trabajo. Deja a esa persona. Mira, ¿dónde está mi negrito? ¿Dónde está mi otro negrito? Se me fue, Cecita. Cecita, levanta de la mano. ¿Puedo contar un poquito el testimonio como lo contaste a varios de lo que te pasó con tu ex? No, si no me autoriza, no. Es que no me lo contaste solo a mí, se lo contó a 15 personas que estábamos ahí. Por eso digo, tengo la confianza, eran 15 que estábamos ahí. Ahí estaba, aquí lo saben varios que estaban ahí ese día. Mire, él tenía una novia de 4 años y decía, bueno, Edward yo creo que la había conocido, la china bien bonita y toda la cosa. Y un día estaba tocando aquí el piano, estaba aquí, porque él es pianista también, tocando, estaba tocando. Y se le arrima un profeta y va y le dice, me corriges las palabras, esa novia que tienes que dejarla. Quedó callado, quedó ahí. Y él, pues, quedó ahí. Viene y me dice eso. Pero se fue con una inquietud y dijo, está bien, Señor. Sí, mire la oración que hizo. Si es cierto que tengo que dejar a esa mujer, que ella sea la que venga y me termine, que sea ella, no yo la que le termine. ¿Ya saben el final cuál fue? Vino ella y le dijo, ¿sabe qué? No quiero seguir, no más, chao. Pregunto una cosa, cuando Dios, de ese tipo de situación, creo que Dios te ha dicho, sal de esto, no vuelvas a hacer esto, camina en Dios, empieza allí. Tal vez Dios te está diciendo, esa situación que estás viviendo, déjala, no más. Y Dios no te pregunta, no te va a decir, y va a ser de esta manera, y va a ser de esta forma, sino Dios verá de cómo lo hará. Sé, la no claridad, ¿cómo es? Temporal, tranquilos. Ahora cuando desarrollemos un poquito más allá el mensaje, vas a entender que muchas veces la claridad no viene en el momento y Dios va como en un rollito, te va dando los capítulos cuando uno entiende. Yo a veces me voy a ver con mis hijos a ver saga 3 de no sé qué, ya ni yo en eso no estoy. Entonces yo salgo de la película, esto sale diciendo, tremendo, y si viste, y cuando yo les digo, no entendí la película, pero ¿cómo? Si no viste saga 1 y saga 2, ¿cómo ibas a entender saga 3? Pero ellos no me dijeron nada. Me dijeron, si usted va a ver saga 3, hay que 1, 2 y 3, exacto, póngase al día. Pero no me dicen. Ahora, Dios lo que hace es que la no claridad en un momento va a ser como temporal y a veces va en oscuridad. ¿Saben por qué le digo esto? Porque cuando ellos le obedecieron a Jesús, se subieron a la barquita, tranquilamente se subieron allí. Y no sabían lo que les esperaba. Y cuando estaban en la barca, ¿qué cree que dijeron ahí varios? Pero Señor, ¿para qué nos metimos aquí? Tú durmiendo y roncando. Eso sí no le dieron gracias a Dios, pastora Gaby. Roncando no le dieron gracias a Dios. Pero Señor, ¿qué hacemos aquí? ¿Pero por qué nos metiste en estas? Pero saben que después ellos supieron con claridad por qué Dios les había mandado. Cuando el famoso libro de Jeff Johnson, que cuando lo que hace Dios, cuando lo que hace Dios no tiene sentido. Hay cosas que Dios no te los va a explicar por ahora, pero tranquilo que luego te vas a dar cuenta
Saben que cuando Jonás se escapó y el pez lo vomita, lo trasboca, ¡pah! Cayó allá en toda la playa de Nínive. Y todavía el hombre no entendía. Segundo principio, debemos aprender de nuestros fracasos. ¿Saben por qué es importante este versículo aquí? Voy a leer. Porque como muchas veces nosotros no tenemos el oído afinado. Yo sé cuando mi esposa viene con sus tacones, de donde esté, y a veces sé de qué genio viene, porque si los arrastra más es porque vienen así como con sus chuletas y... No, mentira, no, hasta allá tampoco. Pero ¿cuántos conocen cuando su esposa viene y sus tacones? ¿Cuántos conocen? Hombres aquí. Yo, cuando van a dar juguete, sí. Yo conozco su andadito, ¿sí? Y digo, allá viene. Se va afinando tanto el oído. Yo no sé si a las mujeres les pasa con su esposo igual. ¿Sí les pasa igual? Y eso que nosotros no tenemos tacones. Pero me imagino las pisaditas, ¿no? ¿Y saben de qué temperamento vienen? ¿De cómo vienen anímicamente? No, hasta allá no. Pero los fracasos nos van a ayudar para podernos nosotros saber que a través de situaciones Dios va a hacer cosas maravillosas. Mira que Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, escribe a través del Espíritu Santo algo tremendo, difícil. Dice, también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan ¿a qué? A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura ¿de qué? De salvación. Aquí hay algo bien tremendo en este versículo. Hay una forma que el Espíritu Santo nos quiere mostrar y es, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Hoy estamos levantando lastimosamente generaciones muy débiles en todo sentido. Usted ve, y esta mañana le decía yo al grupo de la mañana, usted ve un niño, con todo el respeto, en una plaza de mercado, todo suciecito, comiéndose los mocos, todo sucio, y su corralcito es uno de esas cositas de los guacales, y el chinito está ahí, y uno dice, ay, pobrecito. Y yo que los veo a ustedes con sus chinitos, por la mañana, le ponen guantes, ¿qué más le ponen? Le pasan para montañas, ¿qué más le ponen? Ruanita, le ponen de todo, y ese chinito anda con sus bronquios vueltos nada. Y uno ve a ese todo ahí mocoso, vuelto nada, y al chino no le pasa nada. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque esa persona empieza a desarrollar. Y a veces estamos levantando generaciones raquíticas. ¿Cómo son nuestros abuelos? Los abuelos, ¿cómo son? ¿Cómo eran? Fuertes. Y hoy cualquier frito que nos da, como el famoso sereno, ¿no? Aquí nos toca con el pastor Ever abrir siempre la puerta para que no nos entre el chiflón. Y entonces esperamos ahí un ratico para que nos ambientemos, porque entonces decimos, no, es que resultamos con gripe. Y así es la generación hoy espiritual. ¿Qué es lo que nos va a desarrollar resistencia? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esto es claro. Hoy nosotros como clase media generalmente tratamos de cuidar a nuestros hijos y a veces los superprotegemos y somos paternalistas con ellos. ¿Saben que Jesús no quería ser paternalista con ellos? ¿Se imaginan decir, ay no, como Jesús diciendo, ¿cómo los voy a pasar en prueba? Qué susto que van a sufrir. Alguno de pronto le puede dar un ataque cardíaco aquí metido en el barco. Pobrecitos. No, ¿qué quería probar en ellos? ¿Qué quería en un momento fortalecer? La fe. Entonces por eso él dice, también nos alegramos al enfrentar las pruebas y las dificultades. ¿Cuántos bendicen las pruebas y las dificultades? Hay que bendecirlas. Hay que hacerlo. Sí, es difícil, querida iglesia. Y a veces con los pastores nosotros decimos, aquí
tenemos que empezar a levantar una generación diferente, porque ustedes se han levantado y muchas veces nosotros hemos sido los culpables, tanto como papás como pastores, de no levantar una generación esforzada. Mire, le decía yo ayer a mi esposa, ayer tuvimos un día chocolate sol porque salimos a las 7 de la mañana y de aquí nos fuimos casi a las 10 de la noche dejando que todo estuviera arreglado, y otra vez aquí estar a las 7:30. Ay, no, demasiado difícil, demasiado duro. Hoy las generaciones tienen ese grave problema. ¿Me voltearon esto? ¿Me lo moviste? A ver, espera que me movió esto. Termina diciendo Pablo, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Saben, hay niños muy tercos cuando están creciendo, y a veces nos toca a nosotros dejarlos como papás, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que mi hijo, uno de mis hijos, nosotros había una bicicleta para los tres y vivíamos en esta casa, recién empezamos la iglesia, y uno de ellos estaba muy pequeño y resulta que le dijimos, préstale la bicicleta a uno de tus hermanos. Dijo, no, y cogió la bicicleta y pasaba aquí dando la vuelta a la manzana así, no, y como a la tercera vuelta, ¡pum!, por allá, y vino y se rompió todo esto acá. Pues ¿sabe qué tocó? Ir a cogerle puntos. Y yo me acuerdo que en el hospital decía, jamás se te olvidará esta lección de egoísmo. Jamás. Cada vez que te veas en el espejo. Entonces, claro, le decía, sí, yo le vuelvo a prestar. Esa lección que le dio Jesús a sus discípulos montado en la barca, ¿cuál era la enseñanza? Número 1, obedezcan, súbanse y vamos a la otra orilla, para darles en ese lapso, ¿qué? Una lección, una prueba. Y muchas veces Dios nos da lecciones increíbles. ¿Y saben por qué? Porque qué tal que nos diera todo. Y mire lo que le está recomendando aquí. Él está recomendando el apóstol. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Saben que muchos de nosotros, la salvación que Cristo hizo, su derramamiento de sangre, su amor por nosotros, dar la vida por nosotros, ¿saben cómo la vemos a veces? Y es el hijo que en un momento dado, ustedes ven que hoy, entre más los consentimos, los hijos andan más insatisfechos. Antes a nosotros nos daban toda esa recreación que tenemos ahora. Al chinito, ¿qué le tiene usted? Xbox, ¿y qué más? PlayStation para completar, le da doble. ¿Qué más? Le da el iPad, ¿qué más le da? El teléfono celular, ¿qué más le da? Vacaciones, ¿qué más le da? Televisión por cable, ¿qué más le da? Internet. Y empieza a decir, estoy mamado, no sé qué hacer, qué aburrimiento. No tengo nada que hacer, nada. Y le paga clases de ballet, le paga clases de música. Ustedes, harto que a nosotros nos pagaron todo eso. No, ¿qué nos pagaron? Casualmente eran unas laticas ahí para jugar ya. Pero esas laticas volaban. Eso sentía uno feliz. Ponchados, ¿se acuerda de Ponchados? Esos eran nuestros juegos, ¿sí? Y uno vivía todavía en nuestra época, todavía vivíamos felices. Pero ya llegó después la generación de nosotros y ahí sí empezó a cambiar todo. ¿Saben que nosotros a veces sufrimos de Alzheimer espiritual? Y el Alzheimer espiritual es que vivimos no con gratitud, como la pastora Gaby decía ahora, con la gratitud que Dios desea que nosotros estemos todo el tiempo agradeciendo lo que fue nuestra salvación. ¿Y saben por qué? Porque nos da mamera espiritual. Y usted puede ser de esos que estaban con chicle, tenga así 50, 60, 70. Qué mamera la salvación, qué mamera. Qué mamera. No, la salvación nuestra costó un precio. Costó que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Para dónde iríamos? ¿Cuántos que murieron ya, dónde están ahorita? ¿Dónde están? En el infierno, ardiente. En una vida de pecado, en una vergüenza tremenda. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y a veces, el otro día
Estaba viendo hace 8 días, me gustó una actitud de unos papás acá, que cuando ya nos íbamos a ir, tenía a su hijito alzado y el chiquito lloraba. Llore. Era a moco tendido. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Dijo, lo castigamos. Está castigado. Aquí hizo unas cosas malas. Usted no hace eso con su mamá. Y claro, ¿a quién le duele? Pastora, ¿para qué dijo el hombre? Pero yo veía y claro, ¿a quién le gusta como papá a veces castigar a sus hijos? Muy difícil. Y uno ve y uno dice, y por eso dice la palabra aquí, sabemos que Dios nos ama de una manera tremenda, ¿sí? Que Dios nos ama de una manera maravillosa, pero Él no desea de ninguna manera. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Y saben que ternura siempre nos imaginamos, no es que Dios nos ama tanto que Él no nos castiga. Mentiras. Pero hubo gente que en un momento dado con Ezequiel prefirió leer a veces otro libro porque no, es que Ezequiel es muy duro. Pues ¿sabe por qué es duro? Porque usted es un pecador, porque a usted le duele lo que está ahí. A mí me dolió y cuántas veces con el pastor Eves decíamos, esto no cambia, es el mismo libreto. Pero pregunto, la porquería del ser humano no va a cambiar jamás si no tiene a Cristo Jesús. Esa es la realidad. Usted que ve en todos los días, usted ve en la prensa la corrupción tan tremenda, usted ve toda la injusticia en un país como el nuestro nomás. ¿Cómo llama eso? ¿Ternura? ¿Cómo llama a ellos que han estafado el heraldo público? Corrompidos, gente sin Dios. Entonces el hecho de, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, entonces ¿será que Jesús no amaba a sus discípulos cuando les hizo pegar ese susto tan hijo de madre? ¿Usted se imagina? Yo he montado en lancha, hemos ido unas veces, qué susto tan madre sentarse uno en esas lanchas y estar en ese mar picado. Así nos pasó 2 veces, Dios mío. Y yo decía, ¿esto sintieron los discípulos? Y entonces Jesús durmiendo, ojalá que sientan, ojalá. No, Él en su ternura y su amor dijo, necesitan esa lección. Y esa lección muchas veces la necesitamos nosotros. Y es duro. 3, debo tomar riesgos con una fe responsable. Y aquí está hablando Pablo nuevamente diciendo, hay que vivir fe responsable. ¿Y saben qué es una fe responsable? Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones como las tomó Job. Job maldijo en un momento dado. En un momento se sintió mal, Dios, pero ¿por qué me pasa todo esto? Claro. Difícil en sus palabras, cuando uno vive situaciones como esas duras, donde Dios le permitió, pero Dios lo fortaleció, es la diferencia. Jonás vivió situaciones duras también, en su desobediencia, pero los discípulos acá tenían una diferencia, era que aquí, ¿quién les había mandado que se subieran en esa bendita barca? Jesús fue el que les dijo. Cuando Dios invita, ¿qué hace Dios? Dios paga. Pero ¿cuántas veces tú te has embarcado en cantidad de situaciones de riesgos donde no hay fe responsable? Y le voy a decir qué es la fe responsable. Entonces aquí está hablando más adelante el texto bíblico, dice, ¿qué es esa fe responsable? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Reprobado, o sea que han ¿qué? Perdido el año. Y entonces la semana pasada estábamos con alguien y estaba con alguien que le vino a visitar de otra ciudad y compañeras de estudio, la cosa ahí, y de pronto ella le dijo, ay, ¿te acuerdas que tú tu materia la reprobaste 4 veces esa misma? Y la otra le dijo, coño, si no me voy a quedar mal aquí delante de los pastores. Sí, fueron 4 veces. 4 veces. ¿Saben qué pasa aquí en este texto bíblico? Examínense para saber si su fe es genuina. ¿Saben cuántas veces tú has hecho cosas que Dios no te ha mandado? La semana pasada tuvimos un impacto tremendo. Nos dijeron hace unos 15 días o 20 días que estaban vendiendo un auditorio para una iglesia. Y nosotros dijimos, bueno, fuimos con el pastor y fuimos.
Y claro, es en el barrio Barrancas, el sitio no es muy, no, es un estrato 3, pero no está muy arregladito. Y la casa pues la arreglaron. Y uno dice, no, pero este auditorio. Cuando entra uno, pues no está así como más o menos la cosa. Pero cuando nos mostraron el auditorio, ¡wow! Un auditorio con estrato 4 y 5 y uno decía, esto aquí qué cosa tan tremenda. Y claro, y cuando hablamos con el pastor le dijimos, bueno, ¿y cuál es el motivo del por qué usted vendió a esta iglesia? Y dijo, no, es que la verdad la construcción me quedó grande y no sé qué. ¿Cuánto vale todo lo que usted está vendiendo? Dijo, solamente comercialmente 4.500 millones de pesos. 4.500, muchas gracias, pastor, muy amable. Dijo, pero lo estoy dejando barato, 3.500 millones. Pero luego cerró la puerta y nos tomó aquí con el pastor y dice, les voy a confesar algo. Esto lo dice como capricho mío y estoy reventado. Wow, dice, Dios mío. Dijo, todo dinero que yo tenía, eso se lo metía y le metía lo mejor y le vimos su cara desencajada. ¿Y qué el pastor? No, yo me quiero ir con mi esposa. Esto ha sido terrible, mucho dinero. Estoy reventado. La verdad, esto fue un capricho mío. ¿Cuántas cosas tú has hecho por capricho de Dios? ¿Cuántas? La pregunta es, cuando Jonás escapa, ¿era capricho de quién? De él. Pero cuando los discípulos entran a la barca, ¿de quién era el capricho? ¿De los discípulos o de Dios? ¿De Dios? Entonces tenemos que empezar a distinguir la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en cosas en que Dios no nos ha dicho absolutamente nada? Ni Dios nos ha dicho, haz esto. Y nosotros ahí con la cabeza ahí dura. Es que yo sí puedo. Bueno, haga eso. ¿Cuántas veces yo los veo a ustedes como lo fui yo? Yo le decía al pastor, yo le doy gracias a Dios que Dios ha afinado mi vida, porque yo me había reflejado mucho en ese pastor. Y decía yo, claro, uno por su temperamento, va, arrasa, va, cha. Y ustedes lo vieron él haciendo, deshaciendo, y compraba, y hacía, y iba. Y ahorita, ¿cómo está? Reventado está ese hombre. Ni ministerio quiere saber de eso. Y usted ve que le metió los mejores a ese auditorio, le metió lo mejor de lo mejor. Y uno dice, oh, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Dios no lo respaldó en un momento dado? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, perdóname, pero yo me bajo de esta barca. Eso es como cuando usted vio la propaganda, ¿se acuerda que se bajaba el angelito cuando le subía a 120? Muchas veces Dios le dice, ¿sabe qué? Chao. ¿Saben que Jesús no abandonó la barca? Él estaba ahí. O él dijo, uy, no, qué tormenta. Adiós, chum, se fue, se bajó. No. Él dijo, espérense, les vamos a dar una lección, porque yo fui el que los metí en esto. Yo fui el que los metí. Yo respondo por ellos. Y pregunto, ¿tú quieres que Dios responda por ti? ¿Que Dios responda por ti? Entonces tenemos que afinar nuestro oído en el caminar diario, en nuestras decisiones que hacemos. Eso tenemos que hacerlo. Cuarto lugar, en medio de la transición, la percepción me cambiará. Porque cuando Dios te dice a ti, haz esto, y aunque la mitad o más allá la tormenta sea difícil, lo que sea, ¿se acuerdan con Abraham? Que Abraham perdió en un momento el objetivo y Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham fue y en obediencia fue y lo hizo, ¿cierto? Fue y lo hizo. Y cuando ya iba a clavar, ¡pah!, la mano es ahí tomada. Y me acuerdo que esa historia, una niña en el Jesus Club, no aquí, sino en una escuela bíblica, empezaron la profesora a contar la historia de Abraham y ahí estaban todos los niños. Y empezó una niña a llorar, ¡ay!, cuando estaba diciendo, y tomó a Abraham, iba a clavarle el cuchillo y empezó la niña a llorar. Y fue otra y la consoló y dijo, tranquila, no, pero mira la historia, ¿dónde va? No te preocupes, que todos los finales de Dios, ¿cómo son?
terminan bien. Pregunto, ¿cómo terminó la historia? Si ven cómo terminó la historia, si ustedes ven, eso no está aquí en las pantallas, en el 5, entonces llegaron al otro lado de la región de los Gerasenos. ¿Qué hicieron? Llegaron. Pero después de qué? De qué susto tan madre, ¿sí o no? Que yo creo que se bajaron. Uy, no. Si Jesús va y les dice otra vez de vuelta, ¿qué creen que hubieran hecho? ¿Saben que ahí es donde funciona la fe? Porque los de poca fe, ¿qué hacen? No se suben y dicen, ay, otra vez un susto de estos, mamola. Nada, Dios, yo no me voy a subir ahí. Pero ahí es donde funciona la fe. Si tú confías en Jesús, ¿qué haces nuevamente? ¿Te subes a la barca otra vez? Tú te subes a la barca. Yo le pregunto, por ejemplo, a los que han estado casados, se divorciaron, se separaron, y que a veces han fracasado y llegan al Señor, y uno le empieza a hablarles del amor, no, pastor, no me hable de esas vainas, no. Pero yo pregunto, aunque les haya ido mal, si están restaurados, ¿Dios les restaurará su vida sentimental? Por supuesto. De pronto el que ha fracasado en un negocio, ¿será que no van a poder salir adelante otra vez y levantarse? Los que ministerialmente no han arrancado y de pronto o arrancaron no les ha ido bien, ¿qué debe funcionar ahí entonces? Y ahora si tú te embarcas en una situación, deja que Dios empiece a hacer. ¿Saben? Pablo fue el que mejor percibió la carta a los filipenses esto. No quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, lo dice en Filipenses 3, 12 y 14. Para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así. Pregunto, tu crecimiento, no importa si te caes, te levantas, nuevamente te caes, de pronto te tropiezas, sigue lo que Dios te está diciendo que hagas. Lo que Dios ya te demandó, tienes que crecer, tienes que pasar a otra etapa, tienes que pasar de la orilla allá para que Dios te muestre otra forma, otra situación, otras condiciones. Crece en esto de la visión de Dios, crece en un momento dado para entender muchas cosas. Nuestra iglesia todavía es inmadura, todavía es niña, muchos niños todavía inmaduros. Todo evento que nosotros necesitemos hacer, tenemos que pensar siempre en lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, de una vez les dijo, ustedes serán pescadores de hombres, cuando eran pescadores de peces de otro tipo. ¿Ven? ¿Tenían algo claro ellos? ¿Qué es eso de pescadores de hombres? ¿Ustedes creen que lo tenían claro? Nada. Y de pescadores de hombres, ¿cómo será esa vaina? Pedro diría, mandamos así. No hablaba de eso en un sentido figurado. Saben que a veces Dios nos habla en sentido figurado, no entendemos. Pero si Dios nos demandó algo, vayamos allá, vayamos. ¿Saben qué es lo que nos mantiene con ustedes con la fe viva? Porque a veces se nos acaba y se nos extingue. El Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque hay momentos donde uno los ve a ustedes todavía retroceder, no avanzar, no hacer. Y uno dice, Dios mío, ¿pero para qué? Y aquí a veces entre los pastores decimos, decapitemos espiritualmente a este. Chao. ¿Y saben qué es decapitar? Saquémoslo, ya no volvió. Ya hace 3 meses, 4 meses no viene. Y entonces accedemos y decimos, listo, ya no más. Por fin me lo quité. Me dieron autorización ya de darle de baja. Y el domingo está ahí, otra vez. Después de 4, 5, 6, 1 año, 2 años. Y uno dice, ¿a qué juega? Pero vuelve otra vez, la palabra nos dice, a ver, no pierdan la perspectiva. Eso es lo que Dios nos demanda. Y Pablo estaba haciendo eso. Lo mismo haz tú con tu vida. No desistas en lo que Dios ya te mostró que debes hacer. Si es el plan de Dios, y Dios te va a levantar, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar los recursos, y Dios de una forma sobrenatural va a levantar tu vida para que mejores en tu vida personal, en tu vida de familia, en tu vida de casado,
en tu vida de universitario, en tu vida de bachiller, en la vida de profesional. Eso es lo que quieres, no lo pierdas. La profesión más grande no es arquitecto, no es médico, no es cirujano, no es nada de esto, no es una ama de casa. ¿Sabe qué fue lo que nos llamó el Señor? Vengan y hagan ¿qué? Discípulos, sean pescadores de hombres. Esa es la profesión nuestra. Que a través de nuestra profesión, de nuestro dinero, de nuestras posesiones, eso lo vamos a lograr, que es diferente. Dios te coloca en un lugar para que tú le hables a la gente. Estamos pidiendo para que esta esterilidad muera de la iglesia y todos los domingos tengamos gente nueva todo el tiempo. En nuestros grupos de conexión que vamos a reiniciar ahora en el próximo año, volvamos y haya vida en ustedes, que ustedes puedan tener vecinos. Ayer vinieron solamente 2 personas nuevas y yo decía, bueno, ¿y qué? Y todos los demás y otros ni vinieron. Indiferencia total, ¿ven? Pero vamos a meterlos para que ustedes puedan en un momento entender qué es el propósito maravilloso de Dios sobre nuestras vidas. Hemos sido llamados a rescatar a los perdidos como instrumentos, eso es. Y luego llevarlos a que crezcan. Y vamos a romper esa religiosidad que no sirve para nada. Ayer los que se bautizaron, se les fue claro, ustedes no están cambiando de religión, están empezando una nueva relación. Eso es lo que ustedes están haciendo. Él lo que desea es que tomemos riesgos. Los riesgos se toman cuando obedezco a Dios. Escucha esta frase: el lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. El lugar de tu obediencia será el lugar de tu bendición. Dios lo que premia es la obediencia. No es, Dios, yo te traje esto. Perdóname, pero eso no te dije que me lo trajeras. Señor, yo te hice eso. Yo no te dije que hicieras eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. No voy a perder la perspectiva de Dios, porque él proseguía y sabía hacia dónde. Dios te ha hecho un pescador de hombres. Dios te ha hecho un mentor para que hagas mentoreados. Dios te ha hecho discípulo para que hagas discípulos. Esa es la razón de ser. Tú no puedes discipular a una casa ni a un carro. Es que el carrito dio más carritos. Ese carro que yo estoy discipulando, discipuló a otro. Y otro me diría bien materialista: sí, tenía una flotilla y un taxi, ahora tengo 15 taxis. ¿Sí ve cómo se reproducieron, pastor? No, Dios no nos llamó a reproducir eso. Que más bien eso sirva para que usted reproduzca en un momento dado discípulos de carne y hueso. Dile al que está al lado: tú eres un discípulo de carne y hueso. Tú eres un discípulo de carne y hueso. El lugar entonces de tu obediencia dará entonces y será el lugar de tu bendición. Pablo ya estaba diciendo allá al final: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al trono celestial y nos dice el Señor: ¿qué hiciste con todo? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con tu voz? ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué hiciste con todo lo que te di, con tu profesión? Pues, Señor, mira, te voy a mostrar, la verdad, mira todo lo que hice, mi familia, el empolio que yo hice, mira todo lo que... No, te estoy hablando. ¿Cuántos a través tuyo conocieron de Jesús y entregaron su vida y hoy son salvos? ¿Cuántos? Si nosotros no llegamos allí, le decía yo al staff pastoral: vamos a entrar en un tiempo de ayuno que Dios nos muestre para romper la esterilidad de no poder traer personas a Jesús. Eso es lo peor que puede haber. Saben que la maldición que había en Israel, la maldición no era, mira, Israel vivía maldiciones terribles. La primera maldición era la esterilidad, era tremendo. Israel, cuando veía que una mujer era una maldición no dar a luz, no concebir, era terrible. Y había otro tipo de maldiciones. Otra maldición era no poder vivir en su tierra como hasta ahora están viviendo. Porque si usted ve Ezequiel, ¿saben cuál era el problema en Ezequiel? La maldición de los judíos sigue viviendo hasta el día de hoy.
porque han vivido lejos. Un hombre colombiano, bueno, ya se nacionalizó, vino después de la Segunda Guerra Mundial, 90 añitos. Y él vio a su mamá en unos campos de concentración cuando se la sacaron, se la quitaron. Y con 90 años, yo creo que ya conté esto, lloraba. Lo presentaron hace unos meses, en el aniversario de todo este holocausto horrible. Y este hombre lloraba y decía: mi madre me la quitaron con 90 años, mi madre me la quitaron. Y yo veía a las familias de Israel dispersas terriblemente. En Ezequiel esa era la maldición, ese destierro. Y cuando uno ve esto, uno dice: qué difícil. En quinto lugar, el Señor me mostrará lo próximo a seguir. No nos preocupemos el paso a veces siguiente. Dios es dueño y sabe qué voy a seguir. A veces viene la incertidumbre: Señor, me quedé sin trabajo, me voy a quedar. Y si yo renuncio, ¿qué va a pasar? Señor, si yo dejo este pecado, ¿qué va a pasar? Si es que yo vivo de una forma desordenada, ¿qué va a pasar? Mis sentimientos quedarán rotos, Dios. ¿Qué si dejo este pecado? Bueno, esas son las consecuencias, pero si tú estás en Cristo, habrán otras cosas. Paso siguiente de la palabra es clara, y esto es de los versículos más conocidos y está aquí en Nueva Traducción Viviente. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué pasó ahí cuando estaban en esa tormenta tan difícil? Todos lo que hicieron fue azorarse, asustarse. Por eso era que Jesús estaba molesto, pero les decía: yo estoy aquí contigo. No se olviden, aquí está el poderoso. Fue el que hizo todas estas aguas, fue el que hizo todos esos vientos, fue el que creó, fue el que hizo esas mareas, fue el que hizo todas las condiciones y las leyes de la naturaleza. Hay momentos cuando hay tormentas en nuestras vidas, desiertos, que aunque conozcamos de Dios, ¿saben qué sucede? Nos olvidamos que Él está ahí. Pero en el momento cuando nosotros podemos clamar a Dios, en los momentos más difíciles, lastimosamente es donde cuidamos nuestra relación con Dios. Ahí es cuando estamos cómodos, que las cosas pasan. Estamos bien económicamente, la vida viene bien, no ha pasado nada trágico, no se nos ha muerto nadie se nos ha enfermado. ¿Saben cuándo comencé a valorar mi salud? Cuando me enfermé. Ahí sí empecé a comer cada 3 horas. Ahí sí comencé a comer sanamente. Pero antes no valoré eso. Me metía todos los domingos mi helado con arequipe, ron con pasas, frutos del bosque, una vaina así, re dulce. Pero ahora ya no puedo probar nada de esto de azúcar, hasta cuando ya mi salud se deterioró. Ay, ahí sí, Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa, Dios? No valoraste. Cuando nos concientizamos de que existe Dios, que es poderoso, cuando Él calma a veces las tormentas. Pero cuando no hay tormentas, no hay nada, como que Dios está lejos, ¿no? Como que sí, Dios está ahí. 4 cosas finales que quiero dejarte. Un nuevo tiempo, una nueva temporada y una nueva estación espiritual. Eso es lo que espera la iglesia del renuevo. Y estamos orando. Estamos cuadrando unas veladas de oración y unos ayunos para que entremos en unos tiempos de búsqueda profundos de Dios. No importa, no te estoy hablando de iglesia, estoy diciéndote todo lo que te espera a ti para los próximos años. Con tu familia, con tus hijos, con tu negocio. Si vas a iniciar de pronto un negocio, vas a viajar, vas a invertir, todo sea alrededor de la voluntad y el propósito de Dios, no lejos de Él. Al fin y al cabo, los discípulos, ¿qué les pasó cuando ellos estaban allí en tormenta? Al fin y al cabo estaban dentro del propósito de Dios, porque ¿quién fue el que les dijo que se subieran a esa bendita barca? Dios.
Y así ellos sintieron en un momento que Jesús no estaba haciendo nada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Son tiempos oportunos, nuevas oportunidades, y hay puertas abiertas para que empieces a crecer. Lo que el pastor José Luis les decía aquí ahora, todos los seminarios que están viniendo, todo lo que está viniendo, cada oportunidad que se te está dando es para que crezcas y sigas en la hermosa presencia de Dios y sigas en el propósito de crecer. No importa si hayas fallado, no importa si te quedaste en los procesos, no importa si te rebelaste en un tiempo, no importa si pecaste, no importa si en un momento estás atravesando una crisis. Ventanas hacia nuevos horizontes, nuevos caminos para caminar, atravesar nuevas experiencias. Te pregunto, ¿quieres experimentar a Dios, al Espíritu Santo de una manera sobrenatural? ¿Quieren experimentarles todo el tiempo? Muchas veces cuando tú veías al pueblo de Israel, saben que el pueblo de Israel se cansó de maná. Todo el tiempo estaban hartos de comer todos los días maná. Imagínense 40 años probando la misma vaina. No, Dios desea que experimentemos nuevas experiencias del Espíritu. El año entrante tenemos cosas tan especiales, nuevas, para que tú vengas y experimentes, para que tú vengas y ministres, te levantes y podamos salir a las calles a experimentar el verdadero avivamiento que Dios quiere para nuestras vidas. Tiempo de cambios que vendrán para crecimiento y multiplicación. Eso es lo que espera nuestra iglesia. No, es lo que espera Dios, es lo que espera Jesús, es lo que espera el Espíritu Santo. Quiere que salgas y mueras de esa esterilidad, que tú puedas experimentar, poderle hablar a la gente de Jesús cara a cara, así te rechacen, a tu compañero de trabajo, al gerente de tu empresa, al dueño, o si tú eres el dueño puedas hablarle a los subordinados. Ayer Fredito, que es empresario de zapatos, me dijo hace unos días: quiero hablarle a mis empleados. Tiene una empresa toda pequeña, y ayer él mismo les hizo el almuerzo y luego les habló de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Ya mata esa esterilidad. Que tú en el conjunto donde estás puedas abrir un grupo de parejas allí, puedas darles amor y respeto si se quiere allí, y le das. Que tú en el colegio puedas decirle allí a los directivos: mire, tengo unas conferencias, permítame enseñar la Biblia, permítame hacerlo. Que usted pueda ir al lugar donde sea y empiece a experimentar cosas nuevas. Ese es el tiempo. La iglesia no puede seguir siendo más una iglesia religiosa. La religiosa es la que va ahí, que a veces yo los veo a muchos aquí en la predicación durmiéndose, chateando, haciéndose otra cosa, cortándose las uñas. ¿Y saben por qué? Es porque es un religioso. No creo que sea tan aburrido yo. No lo creo. Es porque vives en una religión. Porque no entra. Porque estás tan duro en tu corazón que no penetra el Espíritu de Dios. Como un mensaje de estos, el que predica aquí, les llega a muchos y a otros como si pasara y resbalara. Porque es tu corazón. Esa fue la dureza de Israel. Esa es el oprobio de Israel. En estos días alguien me dijo: pastor, ¿y por qué los judíos sí tienen mucho dinero? Dime. Le digo: sí, vaya a ver la vida de un judío como es. La vida de un judío es terrible, empezando que están lejos de su famoso país, que por años no tuvieron. Tienen mucho dinero, pero muchos de ellos se los digo, sus vidas son una tragedia completa. Divorcios, separaciones, todo lo que usted quiera. Porque usted solo se fija es en el dinero. Es que como tienen dinero viven felices. No. Ustedes vieron, para las niñas que son aficionadas de Justin Bieber, otra de sus escándalos. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Sí vieron los escándalos? Creyó que porque iba a una iglesia se le iba a calmar todo. Mentiras. Yo les dije a ustedes: esperen a ver qué va a pasar. Porque el hecho de que vaya a una iglesia no significa que es un cristiano. No significa que su vida ha cambiado. ¿Saben cuándo va a cambiar la vida de una persona? Cuando acepta a Jesús. Cuando su vida cambia. Él va a Hillsong. Está yendo ahora a su último, va a Justin Bieber.
Y yo me comprometí que voy a orar por ese muchacho. Pero para que su vida, ¿qué? ¿Ya vio los últimos escándalos de África en España? Eso es lo que les digo. Vamos a pedirle a Dios para que este muchacho se entregue. Su fama no lo va a cambiar, su dinero no lo va a cambiar, porque tiene cualquier cantidad de dinero ese muchacho, y la fama que tiene es tremenda. Pero ¿de qué le sirve eso? Vamos a ponernos en pie, iglesia. Terminar. ¿Quieres atravesar la orilla que Dios te diga, atraviésala? O ya la atravesaste y estás en la mitad y te falta. Tal vez unos están pronto a llegar a la orilla y están diciendo, oh,